8:32, continuamos en Radio Análisis en este día jueves 3 de agosto del año 2023 y le damos inmediatamente la bienvenida a Montserrat Rolano. Bienvenida, Monse. Buenos días. Y le damos la bienvenida a nuestro panelista Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Hola Patricio, hola Montserrat, muchas gracias por la invitación. Sí, pues bueno, y vamos a tener un segundo invitado en poquitos segundos, pero vamos a partir inmediatamente con la conversación. Sí, hartos temas para comentar en este jueves, tantos que ni siquiera sé por dónde partir. Pero voy a partir a propósito de la conversación ahí media fallida con la senadora Sí. Bodanovich, por el tema que pasó ayer en la Cámara y este proyecto de resolución que se aprobó con un voto oficialista, porque se ha dicho que con algunos desmarques en realidad lo que hubo fue que la diputada Orsini se equivocó y que otros parlamentarios se ausentaron. Pero con un voto oficialista que la verdad siempre ha sido medio díscolo y medio, creo que estoy siendo generosa, el diputado Raúl Soto, se aprueba este proyecto de resolución para que el presidente remueva al ministro Jackson y haga un cambio de gabinete. Y ahí esto, bueno, tiene más allá del tema de Jackson, que también yo creo que hay que dedicarle algunos minutos. Tiene como varias dimensiones. Una, primero el tema del cambio de gabinete, que efectivamente, Claudio, cuando hay crisis políticas de gran magnitud, un cambio de gabinete siempre descomprime, Ujú. ¿cierto? Cambia la agenda. Eso lo hemos visto harto los últimos años. Pero ahí uno se pregunta por dónde debiera ir ese cambio de gabinete, algunos lo han pedido, como ya cirugía mayor, ¿no? El equipo político está súper afirmado, afianzado, los ministros sectoriales, salvo algunas excepciones, ¿no? Como quizás el ministro Ávila. También tienen una buena evaluación. Está por otro lado, no sé, el ministro Cordero, el ministro Marcel. Bueno, ahí aparte de Jackson, ¿quién debiera salir bajo esta lógica, ¿no? Que se ha planteado incluso por parte del oficialismo? Y en segundo lugar, el tema de Jackson propiamente tal, que a mí me llama mucho la atención. Porque a él lo que se le acusa, en definitiva, es ser el ideólogo de esta teoría de la superioridad moral y ser uno de los fundadores o el fundador de Revolución Democrática, ¿no? Pero eso no da para una acusación constitucional y tampoco para que se le remueva de su cargo, ni siquiera se ha hecho mención a la gestión de ese ministerio. Y llama mucho la atención el argumento, porque si nos vamos atrás, no tantos años, por ejemplo, los casos Penta, SQM, Corpesca, nunca se hablaba de que los ideólogos del partido, ¿no? Entonces se le está acusando por una cuestión que yo nunca había escuchado, la verdad, bien insólita, ¿no? Por cuestiones como más subjetivas. Ahí, Claudio, pedirte una opinión en estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, lo de esta solicitud de que el presidente dé un golpe de timón, ¿no? Y por otro lado, el tema de la figura de Giorgio Jackson. Mm. Y a ver, yo creo que hay varias cosas en las cuales uno pudiera reflexionar. Yo diría, lo primero es que la forma de hacer política ha cambiado mucho. Yo recuerdo, hace no mucho tiempo atrás, donde las responsabilidades políticas se asumían de forma bastante rápida. No estoy haciendo mención a esto a lo del ministro Jackson, ¿ah? Ujú. Pero te digo que quiero graficar con esto que hay una forma distinta de hacer política hoy día, donde no mucho tiempo atrás las responsabilidades políticas se asumían de forma muy rápida. Lo vimos, no sé, hace tiempo atrás cuando malos resultados electorales en algunos partidos políticos, hace 15 o 20 años atrás, lo que ocurrió inmediatamente era la renuncia a la mesa directiva, la renuncia al presidente o al secretario del partido. Hemos visto muy malos resultados en los últimos años de partidos electorales y nada de eso pasa. Entonces, quiero decir, la política se está haciendo de una forma muy distinta a la que se hacía antes. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que a nadie se le puede pedir la renuncia por ser el ideólogo de una tesis. Puede no gustarnos o no gustarnos esa tesis, pero ser el ideólogo de una tesis no da para pedirle la renuncia a nadie. Y tú decías muy bien, Montserrat, no hemos hablado ni siquiera de la gestión acá. Pero es una cosa. Otra cosa es lo que esto está generando a nivel del gobierno. La tensión que genera en el Ejecutivo. Y a mí me parece que ahí el presidente Boric tiene que tomar una decisión, ya sea de fortalecer una posición o hacer algunos cambios que sean necesarios, pero tiene que tomar una posición hoy día. A mí me parece que el ambiente que se ha generado
en las últimas semanas, en los últimos meses respecto de la conformación del gabinete, no le está haciendo bien al Ejecutivo para seguir potenciando un liderazgo en términos de poder impulsar reformas importantes, porque aquí hay cosas importantes que está impulsando el gobierno, como es la reforma, el pacto fiscal, la reforma en materia previsional, pero todo esto se ve entrabado por este ambiente que se ha generado de la necesidad de hacer ajustes. Entonces, ahí vería golpe de timón, ya sea para reafirmar el gabinete que tiene constituido hoy día, o golpe de timón para hacer los cambios que sean necesarios, pero tienen que haber esas señales políticas bien importantes para poder hacerlo hacia adelante. A mí me parece que ahí hay una decisión bien compleja que tomar. Evidentemente, lo que se está pidiendo es la salida de un ministro emblemático de lo que fue la articulación completa tanto de Revolución Democrática como del Frente Amplio. Entonces, por eso es algo bien simbólico y tan complejo de poder hacer si es que se decide hacer. Pero yo diría que hay un espacio bien importante para poder tomar decisiones y sobre todo porque, entiendo y probablemente lo vamos a conversar después, las reformas importantes que se están discutiendo requieren de liderazgos que permitan destrabar este tipo de cosas y generar los acuerdos amplios más posibles, los acuerdos que sean bien importantes y lo más amplio posible en esos espacios. Sí. Claudio, solo para cerrar y luego le damos la bienvenida a Flavia Torrealba, a quien aprovechamos formalmente de presentar, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. Tú decías la composición del gabinete, pero hasta donde yo veo, corrígeme, el único ministro bajo fuego es Jackson, ¿no? No hay otro cuyo nombre haya aparecido en la palestra pública que debería salir por tal o cual razón. Sí, lo que ocurre es que, claro, evidentemente se ha señalado lo del ministro Jackson sin ni siquiera haber entrado, como decía anteriormente, a analizar su gestión. Lo que ocurre es que un cambio de gabinete no va a ocurrir solo por una persona. Entonces va a haber probablemente, va a haber que hacerlo en un marco mucho más amplio, si es que se decide hacer, para poder destrabar todas estas reformas que yo creo que no es una buena forma de plantearlo por parte de la derecha. ¿Eh? A mí me parece que no es buena forma hacerlo de esa forma, trabar los temas y pidiendo la salida de alguien no es una buena forma de hacer política, yo no la comparto, no creo que sea la forma en que tenemos que avanzar hoy día en construir acuerdos que son necesarios para el país. Bueno, Flavia, buenos días. La pregunta de Montserrat, así la repito rapidito, porque y además antes de que te sumaras, tenía que ver con esto, ¿no? Con en general la situación que está viviendo el gobierno, este proyecto de acuerdo que se habló del día de ayer, y cómo debería el Ejecutivo abordar esto que se ha vuelto recurrente por parte de la derecha, ¿no? Que es señalar permanentemente al ministro Jackson. Yo me atrevería a decir que probablemente el apellido más repetido en la política chilena en los últimos días, quizás semanas, es el apellido Jackson, ¿no? ¿Cómo lo ves, Flavio? Antes era Michael Jackson. Claro. Buenos días, Montserrat, Patricio, Claudio. Bueno, y a los auditores y auditoras, yo creo que esto tiene distintos niveles de análisis. Yo naturalmente comparto con Claudio que no se puede hacer política a través de la extorsión. Uno no puede presionar menos en un sistema presidencial a un presidente a hacer cambios de gabinete, sobre todo por lo que ustedes mismos mencionaban, que aquí cambiando al ministro Jackson no giraría en ninguna dirección la gestión del gobierno. Por lo tanto, un cambio en un ministerio sectorial que además ha tenido un desempeño bastante destacado en todas las crisis que hemos enfrentado, en los temas, por ejemplo, de los incendios, enfrentar todo el proceso de levantamiento de datos de la CACEN. Hay una serie de procesos complejos que se han llevado a cabo de manera muy impecable y que me parece que muestran que Jackson ha sido un ministro sectorial bastante eficiente. Dicho eso, el otro nivel, y que creo que es un error de la derecha, el mismo error que cometieron presentando al Tribunal Constitucional esta comisión que presenta el gobierno también por los temas de control de medios, digamos, que suponen que son control de medios, pero en realidad es control de la desinformación. Creo que es un gran error plantearse desde una trinchera y pedir como un sacrificio, porque en el fondo lo que estás pidiendo es como un sacrificio de un cordero, finalmente, una prueba de amor, un gesto para sentarse a conversar que básicamente tiene entrampada a la derecha
y que tiene al gobierno también obligado a mantener su elenco tal como estaba. Yo creo que en un sistema presidencial, sin duda que no hay espacio para que el Congreso Nacional pida la remoción de un ministro. Eso es impropio, es una agresión de un poder del Estado hacia el otro. Nosotros no estamos en un sistema parlamentario y por lo tanto la separación de poderes es una cuestión de la que hay que hacerse cargo. Es como que los diputados se pongan a redactar fallos del sistema de justicia. Entonces es completamente desproporcionado e impropio que el Congreso Nacional, como lo vimos ayer, sugiera al presidente cambiar un ministro. Y por cierto, si el presidente accediera, naturalmente que entrega el control y las llaves de la moneda a la oposición, lo que es absolutamente impensable, porque el país eligió a un presidente para que tomara unas decisiones en su nombre. Los ministros no son elegidos por las cámaras como en los sistemas parlamentarios, insisto, son gente que está flanqueando a la presidencia de la República y cuidando esta institución. Por lo tanto, no hay forma de que se acceda a estas alturas ya queriéndolo o no al presidente. Yo creo que está muy trabada esa petición y, por cierto, es absolutamente complejo acceder a una petición de esa naturaleza, a menos, claro, que el ministro Jackson termine agotado, porque supongo que la presión de todo el sistema, de toda la oposición, los medios de comunicación, parte de sus propios aliados estén presionando para este cambio, pero es muy difícil que esto pase o que se resuelva. Y por cierto, que estoy de acuerdo con Claudio también en que cuando se hacen cambios de gabinete sustantivo, a menos que sean cuestiones anecdóticas por fallas de alguna cartera en particular o por asumir alguna responsabilidad de gestión, el timón tiene que girar en alguna dirección. Y a mí no me parece ni que sea la oportunidad, ni me parece que haya que girar en alguna dirección. Tenemos que primero sacar las principales reformas que se están tramitando. Entonces, los otros ministros sectoriales han tenido un desempeño bastante interesante en agricultura. Esteban Valenzuela, por ejemplo, que es un ministro de la Federación Regionalista Verde, y otros que han sido muy, muy buenos ministros. Entonces, no sé cuál es la solicitud, es finalmente un cierre de juego. Sí, ahora hay que señalar también que en el caso del ministro Jackson, la cartera que él preside es un ministerio que debiera exhibir logros, que debiera brillar de alguna manera, así ha ocurrido en el pasado. Y en estos meses que él lleva al mando de ese ministerio eso no ha ocurrido. De hecho, cuando fue hace algunos meses el tema de las inundaciones en la zona centro-sur, iban otros ministros, fue la ministra Vallejo, ¿no? Iban otros ministros que estaban enfrente de la situación, al menos comunicacionalmente, y al ministro Jackson se le veía más bien relegado en un segundo plano. Y por otro lado, también se podría hacer mención a desaciertos políticos, comunicacionales, como cuando él plantea, no en una ocasión, ni siquiera solamente en el primer momento, esta idea de que el robo a las oficinas de su ministerio era sospechoso y escondía alguna otra causalidad que no sea un delito común, que fue lo que finalmente terminó siendo. Hay desaciertos por parte de él que yo creo que esos son bien evidentes y que quizás podrían ser parte también del análisis. Ahora, Claudio, respecto de lo que plantea Flavia y también enganchándolo con el debate de las reformas, hay una, no sé si llamarlo falta de lealtad, pero sí hay un descuelgue evidente y que cada vez se observa con mayor magnitud respecto del Parlamento en relación al Congreso. Y eso evidentemente genera una dificultad cuando hay que construir mayoría siendo minoría. Y como le hemos dicho acá, minoría de la minoría. ¿Cómo ves ese escenario cuando hay parlamentarios que se plantean incluso como casi líderes de la oposición, ¿no? Yo creo que el caso del senador Espinosa es el más claro, pero no es el único.
¿Se observa también, a tu juicio, eso cómo lo proyectas también para el debate de las reformas? Hay una falta de lealtad que también se ha dicho acá, y en el caso que fuera así, ¿a qué lo atribuyes? A ver, coincido con tu diagnóstico, Montserrat. Evidentemente hay un tema bien complejo en el Congreso Nacional, en el Parlamento. Tiene que ver con los excesivos personalismos, para qué hablar de los egos de algunos integrantes de la Cámara de Diputados o el Senado, que es bien complejo administrar, sobre todo en un tipo de gobierno presidencialista como es el nuestro. Porque esto no es un tipo de gobierno, un sistema de gobierno parlamentario, donde uno no estoy diciendo que los temas de gobierno parlamentario son así. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un presidente de la República, hay un ejecutivo, las funciones de los poderes del Estado están claramente determinadas, donde lo que uno mira rápidamente es que en cierta medida el debilitamiento de nuestro sistema de partidos, nuestra alta fragmentación que tenemos hoy día, permite que no solamente haya que dialogar con partidos en el Congreso Nacional, sino que hay que, lo voy a decir de forma bien clara, y no quiero ser peyorativo, pero hay que hay que probablemente acordar cosas con los líderes de cada fracción de cada uno de esos partidos. Y eso le hace mucho daño a nuestro sistema político. La verdad que es una situación bien compleja para poder establecer acuerdos al interior del Congreso Nacional, para poder llegar a acuerdos legislativos, lo hace muy complejo, pero por sobre todo, y aquí el tema que hemos tratado en otros programas, es que evidentemente eso es muy complejo para poder transmitir a la ciudadanía que se está avanzando en reformas importantes. La reforma en materia de seguridad social, en materia de pensiones, es una reforma y me voy a quedar corto, que lleva más de 10 o 15 años discutiéndose en el Congreso Nacional, donde no ha habido reforma en esta materia, más allá de cosas importantes que se han ido haciendo, que van fortaleciendo nuestros pilares en materia de seguridad social, pero no ha habido reforma en esa materia. El tema de las ISAPRES lleva años discutiéndose en el Congreso Nacional y no ha habido. La discusión sobre el pacto fiscal que Chile necesita, que requiere para poder avanzar en una serie de materias, mucho tiempo discutiéndose, porque esta discusión no es solo de ahora. Las reformas tributarias siempre han sido complejas en la discusión en el Congreso, pero la construcción de un pacto fiscal es mucho más que una reforma tributaria, y eso ha sido muy, muy complejo de poder instalarlo en la agenda. Entonces, evidentemente, volviendo al inicio, el excesivo personalismo de muchos integrantes del Congreso Nacional están haciendo muy mal, no solamente al Ejecutivo para poder llegar a acuerdos y construir eventualmente alguna posibilidad, sino que también para poder fortalecer la confianza en las instituciones políticas como el Congreso Nacional y los partidos políticos, y ahí la tarea al debe siempre es el fortalecimiento de los partidos políticos. Sí, pues bueno, yo no sé si sobre el tema del ego hay mucho más que agregar, es un factor bien evidente de la política chilena, cuando en el proceso constituyente anterior, independientemente de los argumentos, esto no va a los argumentos, pero cuando hubo una propuesta para eliminar el Senado, es evidente que los senadores tuvieron una reacción, algunos de ellos, ¿no? Como si se les estuviera ofendiendo en el plano personal o atentando contra su investidura, ¿no? Es una cuestión muy propia de la política en todas partes y muy en particular en Chile. No sé, Flavia, si al respecto de este tema hay algo que agregar, sino para pasar a otro tema. Yo también creo que tenemos un problema grave con el sistema político, que tuvimos la oportunidad de haberlo resuelto en el proceso constitucional. Ahora está cerrado ese tema, está definido ya un sistema presidencial bicameral, donde yo creo que además están cometiéndose errores entre la gente que está tomando las decisiones y proponiendo cambios de normas que son bastante complejas. Por ejemplo, están tratando de controlar el desorden a través de cuestiones que es como vender el sillón de Donoto, y perdonen lo coloquial del término, pero tú disminuyendo la cantidad de partidos políticos no disminuyes las distorsiones en la conducta política de los congresistas. Tú podrías tener dos partidos políticos, uno de oposición y uno oficialista, y tener exactamente estos mismos problemas, porque los problemas son dentro del sistema de partidos, las normas que regulan el sistema de partidos y lo debilitados que están los partidos.
Por cierto, hay consideraciones como, por ejemplo, fortalecer los procesos de toma de decisiones o de acuerdos en el Congreso Nacional, incrementar el poder de los partidos políticos, pero con control, porque tampoco la idea es reemplazar un vicio por otro, tampoco la partidocracia es una buena idea para los países, y hay que ir mucho más allá de lo que se está planteando ahora. Ahora, yo creo también que hay cuestiones que no se hacen. Por mucho que tú opines en una dirección o en otra, hay cosas que a un aliado político uno no le hace por la prensa. Y creo que eso ya es una cuestión de carácter, más bien de conducta y de la ética que tiene que asistir a todos los actores políticos. Pero tú no puedes terminar insultando en términos personales, imputando delitos, haciendo permanentemente sospechosos a tus aliados con los que estás tratando de gobernar y además sacar adelante reformas importantes y que afectan la vida de la gente. Mira, estamos en procesos tan complejos, estamos en un esquema donde el sistema en general está acabando con la vida del planeta. Nosotros estamos enfrentando, yo ahora estoy en el norte, estoy en Vallenar, pero anteayer teníamos las temperaturas más altas registradas en la historia. Entonces el norte, el hemisferio norte se está quemando por las altas temperaturas, tenemos problemas de crisis hídrica muy profundos que están provocándole daños a nuestra población. Los jubilados no pueden seguir esperando, se están muriendo con pensiones de hambre, la gente se muere también en las colas de los hospitales y nosotros mirando estos espectáculos que le hacen daño al sistema político en general. Entonces creo que hay cosas que ahora en particular hay que cuidar más. Sí, y Flavia, una de estas son las formas. Flavia, respecto de eso, de las formas, yo no sé si tú estuviste ayer en la reunión con el presidente en Cerro Castillo. ¿Hubo algún llamado de atención por parte de la jefa de gabinete, del presidente, un llamado al orden para evitar que este tipo de cosas sigan ocurriendo que distrae de los temas de fondo, como planteas tú? Mira, yo tuve el reporte, no estuve anoche en Cerro Castillo, venía viajando, pero la vicepresidenta Mónica, que fue, y nuestro senador Esteban Velázquez, hicieron un reporte bastante extenso en la reunión, y fue una reunión bastante cordial donde hubo análisis de escenarios políticos y sobre todo centrados en las reformas que se están trabajando, que son la previsional y la de pensiones. Pero igual hay cuestiones que uno, por mucho que se excuse, no se pueden tolerar. A mí me parece que es muy complejo las actitudes de algunos asociados en esta alianza de gobierno que me parece que deben tener un llamado a la responsabilidad política, a situarse en el contexto en el que estamos viviendo. Y me parece que también vale, digamos, solicitar excusas de las conductas que han tenido algunos congresistas que me parece que van mucho más allá de lo tolerable en cualquier espacio de interacción humana, no solo en la política. La política es más delicado todavía porque afecta a los intereses de muchas personas y no son tolerables en espacios privados y personales, menos lo son en espacios públicos, donde las formas hablan de los fondos. Aquí, en los espacios públicos, la estética está muy relacionada con la ética, la forma en la que se comportan los actores que están convocados a estas conversaciones públicas tienen que ver también con la evaluación y la ética en la que se sustentan sus acciones. Entonces, a mí me parece que yo insisto, más allá de la evaluación que uno pueda tener del desempeño de los ministros, y ahí vuelvo, la Montserrat hablaba de que había habido unos ciertos cuestionamientos sobre el ministro Jackson. Bueno, puede ser, cada uno tendrá una evaluación, yo tengo una evaluación bastante aceptable del desempeño, porque los ministerios que atienden cuestiones muy problemáticas tienen que lucirse justamente porque estas cuestiones problemáticas no aparezcan. Entonces, cuando hay crisis, la acción del Estado ojalá sea
discreta y no ponga foco, digamos, en agrandar también los problemas. Por lo tanto, cuando los problemas se resuelven sin luces, a mí me parece que es más eficiente. Pero independiente de la evaluación que uno tenga de los ministros, sobre todo en las alianzas de gobierno, sobre todo porque nosotros además estamos articulados en dos ejes, en dos almas. Una que es de socialismo democrático, donde ya debería haber un procesamiento de las diferencias y un levantamiento para que sus representantes vayan a los comités políticos a hacer estos alegatos, y lo mismo nosotros en la Prodignidad, que levantamos reclamos, los hacemos llegar privadamente. Y después hay un segundo anillo, una segunda instancia, que es las conversaciones de esta alianza en su conjunto, donde también se deben levantar estos asuntos, pero por cierto, que no deben llegar al Ejecutivo al que estamos fortaleciendo, porque esa es la pega de los presidentes de partidos. Mi pega, sí, como presidente de la Federación Regionalista Verde, es poner el pecho a las balas y atajar los conflictos aquí, no agrandarlos y hacerlos llegar a la moneda para que el Ejecutivo esté en las mejores condiciones desempeñando su tarea. Bueno, vamos a dejar un tema planteado, porque por la hora vamos a tener que ir a la pausa, pero mejor lo digo de antemano para que quienes nos están escuchando y viendo se preparen, y también para que nuestros panelistas puedan ordenar las ideas. Esto que ocurrió ayer, que déjenme por puro gusto darle incluso una categoría simbólica, ¿no? Este acto simultáneo, estos actos simultáneos que ocurren en la Universidad de Santiago por un lado y en la Universidad Católica por el otro, donde en la Universidad de Santiago el presidente de la República con los rectores de las universidades del Estado inician las conmemoraciones de los 50 años del golpe, y en donde, bueno, el presidente hace su punto político, pero en donde los rectores por lo menos tienen un discurso muy fuertemente marcado en los ejes de la memoria, la democracia y los derechos humanos, mientras a la misma hora, o prácticamente a la misma hora, en la Universidad Católica el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle hacía un planteamiento en el sentido de no seguir discutiendo lo que había ocurrido hace 50 años, de dar por sentado que no iba a haber un acuerdo y de, comillas, mirar al futuro, ¿no? Bueno, además el presidente Frei Ruiz-Tagle, recordemos, le tocó ejercer el cargo en una circunstancia tan importante como la detención de Pinochet en Londres, ¿no? Bueno, hay su padre fue presuntamente asesinado también por la dictadura, no hay que... Había pensado si agregarlo o no, pero ese es un dato obviamente relevante para efectos del tema. Bueno, son dos miradas sobre los 50 años, ¿no? Y el mismo senador Matías Walker ayer de Demócratas reivindicó en su cabalidad las afirmaciones que había hecho el expresidente Frei Ruiz-Tagle. Entonces, la DC se desmarcó. Exactamente. Entonces, vamos a ir un breve alto y a la vuelta, Flavia, Claudio, les quería preguntar sobre estas dos maneras de entrar a este asunto que duda cabe va a ser cada vez de mayor conversación entre nosotros, la conmemoración de los 50 años del golpe. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. En el marco de la campaña Cuidado, el machismo mata, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lanzará este miércoles 9 de agosto a las 20 horas el dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2022 en Sala Máster de Radio Universidad de Chile y con transmisión en directo por el 102.5 FM. Esta presentación estará a cargo de Isadora Castillo y Priscila González, integrantes de la mesa coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y el panel contará además con la presencia de Francia Yamet y será conducido por la periodista de Radio Universidad de Chile, Diana Porras. Esta iniciativa visibiliza hace 17 años las diversas manifestaciones de violencia patriarcal en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. La campaña pone su foco en la violencia político-sexual de los agentes represivos y la violencia femicida, ambas expresiones de poder contra las mujeres. Los esperamos este miércoles 9 de agosto a las 20 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta el próximo jueves 3 de agosto a las 19:30 horas al músico, productor, DJ y miembro del destacado grupo Bajo Fondo, Luciano Superville. Con casi 20 años de trayectoria, este artista se presenta por primera vez en Sala Máster con un concierto para piano y electrónica donde se entrecruzan el género clásico, la música rioplatense y las nuevas tendencias urbanas. Un músico virtuoso tanto en su faceta de solista como con sus distintas agrupaciones, haciendo música para bandas sonoras, series, televisión y diferentes espectáculos. Un talento y versatilidad únicos que lo han hecho colaborar de manera habitual con diferentes íconos de la música latinoamericana. Te esperamos junto a Luciano Superville en un concierto para piano y orquesta en Sala Máster este jueves 3 de agosto a las 19:30 horas. Miguel Claro 509 Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04. Continuamos en Radio Análisis en este día jueves de conversación. Estamos con Montserrat Rolano, estamos con Flavia Torrealba, estamos con Claudio Pérez. Dejamos el tema instalado antes de la pausa. Es un asunto evidentemente sensible y en donde tenemos mucho interés en escuchar sus apreciaciones al respecto. Claudio. Sí, mira, yo creo que es evidente que sobre todo en este contexto va a ser siempre muy difícil tener una verdad oficial de lo ocurrido. Pero a mí me parece que hay un mínimo al cual uno tiene que aspirar, que es la condena al golpe de Estado, la condena a la violación de derechos humanos, el no renunciar a la verdad y justicia en nuestro país. Y me parece que ese es el marco que uno debiera tener para poder, para las próximas semanas, poder conversar como sociedad, reflexionar sobre sociedad, como sociedad, sobre lo ocurrido y los hechos tan dramáticos ocurridos hace 50 años atrás, y no solo hace 50 años atrás, sino que durante todo el periodo de la dictadura militar en nuestro país. Entonces, me parece que ese debiese ser el espíritu de todos los dirigentes políticos de nuestro país y de toda la sociedad en su conjunto para poder enfrentar un tema tan complejo como este. Yo creo que evidentemente en lo que nos queda, un poco más de un mes, vamos a tener siempre declaraciones muy complejas que evidentemente probablemente no vamos a compartir de lo ocurrido. Y uno esperaría que la altura de mira de nuestra élite política pueda precisamente traer lecciones de lo ocurrido, mirar y fortalecer los espacios de acuerdo y diálogo y relevar la importancia de la democracia y que los problemas de esta se resuelven con más democracia, no con menos democracia. Yo te diría eso para comenzar la conversación. Claudio, te voy a hacer al tiro otra pregunta de vuelta y luego le damos la palabra a Flavia. Voy a tratar de ser lo más preciso con el uso de las palabras, porque tú diriges el CET, que es un centro que tiene su prestigio propio, pero que evidentemente se ha movido siempre en lo que podríamos llamar la órbita o el ethos de la democracia cristiana, ¿no? Hay cercanías con ese mundo. ¿Te parece que las declaraciones del expresidente, siendo además expresidente en las circunstancias que yo mencionaba, uno no puede soslayar los apellidos que tiene tampoco, es representativo de ese ethos, de ese ánimo? ¿Cómo lo ponderas desde esa perspectiva?
Tenía una pregunta Sí, más de pero carácter político, ¿no? sí, pero haría una precisión previa. Sí. Más que de un partido en particular, yo diría más bien de la centroizquierda. Ajá, sí. El CER nació en los 80, fundado por don Gabriel Valdés, precisamente como un espacio de articulación y de encuentro de estas culturas políticas que se habían separado en el golpe de Estado, en el gobierno del presidente Salvador Allende. Ujú, Entonces, más bien un espacio de encuentro de culturas políticas de la centroizquierda. ujú, Yo diría, dicho eso, yo diría que eh, no son representativos, menos a hoy día, eh, para un sector político importante. ujú. Yo creo que evidentemente uno no puede solo vivir del pasado, uno tiene que mirar hacia el futuro siempre, pero me parece que, y esto no es, me parece de toda lógica, que un país sin historia, sin reconocer el pasado, no puede construir un futuro. Y eso siempre es bien complejo y para eso, evidentemente, la historia hay que conversarla todas las veces que sea necesario poder conversarla. Flavia. Bueno, aquí cuando Patricio presentaba y adelantaba el tema, me acordaba de cómo había sido el proceso. Todavía tenemos discusiones entre o'higginistas y carrerinos en la época de los inicios de la nación. Y por cierto que yo estoy de acuerdo en que no se puede presionar una verdad oficial. Pero a diferencia de esta disquisición histórica, digamos, que se hace y el juicio que hace la historia sobre los episodios que involucraron a O'Higgins y Carrera, donde terminó autoexiliado Bernardo O'Higgins, cuando él sintió que era un obstáculo para que la nación se siguiera desarrollando. Estamos hablando de esa altura, digamos, de políticos, a diferencia de lo que vemos ahora, y es un poco lo que se pide, que se acuerde, que todo a pesar de las diferencias de las posiciones y con altura de mira, se fije un espacio, un punto desde donde poder construir. Y naturalmente que el gobierno no está presionando a que se escriba una historia oficial, está invitando a proyectar el futuro de Chile a partir de unos acuerdos que deberían ser entendidos por todos como moralmente superiores. Y aquí sí vale, digamos, por supuesto que no es aceptable que el Estado mate a sus ciudadanos. Por supuesto que no es aceptable que en un periodo oscuro de Chile se saqueen las riquezas del país y que el sistema económico se altere a través de la fuerza del sistema político y a punta de pistola, digamos, se apropien de las empresas del Estado, se vendan a vil precio y se genere una estructura que es depredadora del medio ambiente y que liquidó a toda la histórica arquitectura económica del país. Se liquidaron las empresas, los oficios, y solo se acumuló la riqueza. Entonces, cuando uno dice sentémonos a conversar, y yo creo que ahí el expresidente Frey y los rectores estaban en la misma frecuencia. A mí no me parece que haya una diferencia no hay una diferencia discursiva, una cuestión no excluye a la otra. Una cosa es ponernos de acuerdo en que los derechos humanos no se pueden violar nunca y en ninguna circunstancia, en que no se puede violar y liquidar el sistema democrático de un país, que no se puede expoliar los bienes de una nación, y otra cosa es decir, hay que mirar adelante, pero partamos de algo. Entonces yo creo que son visiones más bien complementarias que, editadas por cierto por algunos interesados, daban la sensación de que el presidente Frey estaba llamando a no discutir los temas, digamos. Yo creo que efectivamente no se pueden establecer verdades históricas por decreto, pero por cierto que la invitación del gobierno no es esa, la invitación del gobierno es para situarnos en un marco ético, valórico, para poder proyectarnos al futuro, si esta cuestión es como la vida misma. Yo no puedo hacerme cargo de mis hijos si es que no sé quiénes son, porque hay toda una historia que hemos construido.
¿cómo voy a proyectar el desarrollo de una nación, más encima un colectivo tan complejo como el de nuestro país, que tiene tantas particularidades territoriales, tantas diferencias culturales también? ¿Cómo me voy a proyectar si no me pongo de acuerdo en lo que es aceptable y en lo que no es? Entonces, a mí me parece que hubo una interpretación intencionada, por cierto, muy evitada de algunos actores políticos ayer, y me parece que eran complementarias las actividades de los rectores, haciéndose cargo de la memoria, del no olvido de estas víctimas de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, y el presidente Frei haciendo este llamado a proyectarse al futuro. Más bien me parece que es complementario. Sí, bueno, el presidente Boric ha hecho un cambio en el tono con el que increpa a la oposición en este tema, donde fue bien categórico, y en otros también. Y ahí quiero hacer el enlace con el último tema que les queremos proponer, que es el del pacto fiscal. Porque claro, el presidente ayer hace alusión a hartos temas, a las enmiendas de los republicanos, a el negacionismo de la derecha y también a esta negativa de sentarse a conversar sobre las reformas, particularmente en el caso del pacto fiscal. Y ahí, Claudio, te quería pedir una evaluación más que técnica, porque ninguno de nosotros es economista del proyecto, que bueno, todavía no se ingresa, sabemos que va a ser el próximo mes. De la estrategia del Ejecutivo, esta idea de dividir en dos el proyecto. Hay algunos que decían que no comprendían muy bien la estrategia, otros como el economista Osvaldo Rosales en la radio decía que esto tiene que ver más bien con esperar números azules en términos de crecimiento económico para marzo, y que ya la excusa de que no estamos creciendo, por lo tanto no podemos aumentar los impuestos, no sería válida, ¿no? A principios del próximo año, y ahora presentar un paquete de medidas que generen consenso. Bueno, fue bien criticado, ayer hablábamos del caso de la UDI, pero a la UDI se sumó Renovación Nacional y hasta cierto punto también Evópoli. En el caso de RN es particular porque están en medio de disputas internas previa a una elección interna de ese partido con distintas sensibilidades también y proyectos de cómo tiene que conducirse ese partido y la centro-derecha en general. ¿Cómo evalúas tú la estrategia del gobierno, del ministro Marcel, que ha sido cuestionada y que está vinculado también con lo que hablábamos en el primer bloque? Sí, compartiendo la prevención que tú hacías, Montserrat, porque yo economista no soy en esta materia y no soy especialista en temas tributarios, sí te diría que a mí me parece que hay un sector de nuestra política nacional para la cual nunca es un buen momento para hacer reformas tributarias. Y eso ha sido la tónica durante muchos años. O sea, cada reforma tributaria que se ha hecho nunca ha sido hecha en un buen momento, a juicio de ellos. Y nunca es un buen momento para discutir estos temas. Desde que no estamos creciendo, justo ahora que estamos creciendo, nunca es un buen momento para poder construir ese espacio. Dicho eso, a mí me parece que evidentemente el espacio político en el que estamos, el momento político en el que estamos hoy día como país, el presidente Boric ya está en la mitad de su gobierno, para decirlo aproximadamente. Entonces, este es el momento donde puede impulsar y es el último momento donde lo puede hacer, porque ya el próximo año entramos en la dinámica electoral. Y creo que no podemos seguir en esta senda sin poder construir un pacto fiscal. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista técnico, esto tiene muchas, pero muchas complejidades. Lo que uno esperaría de todos los sectores políticos, y en este caso de la derecha, es la voluntad de poder avanzar en la construcción de este pacto fiscal, en la construcción de una reforma tributaria, que permita, evidentemente, recaudar los mayores recursos que se requieren para hacer reformas importantes en nuestro país, reformas sociales bien importantes que han sido esperadas durante mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que la discusión de dividir o no dividir el proyecto estratégicamente obedece más bien a, bueno, la dinámica la verá el ministro de Hacienda, la verá Sexpress, pero me parece que tiene que ir todo en la línea de generar el mayor acuerdo transversal. Me parece que por parte del Ejecutivo existe voluntad de generar ese momento para construir un acuerdo que sea transversal. Y me parece que por parte de la derecha no está existiendo esa voluntad para poder generar un momento de discutir un pacto fiscal. Ahora, lo reitero, solo para cerrar la intervención, que hay un sector de la derecha, no toda la derecha,
para la cual nunca es un buen momento para hacer. Sí, Flavia, ¿recuerdas quién dijo que esta era una reforma modesta? Yo no sé, yo dije, por cierto, que una reforma Sí. modesta Flavia Torrealba, es presidenta de una... la Federación Sí. Regionalista Verde Social, dijo que era una reforma modesta. Te quería preguntar por la reacción, ¿no? Lo que dice Claudio, lo que dice Montserrat. Yo vuelvo a insistir, no es nuestro rol ni en este ni en otro gobierno, no nos interesa defender al gobierno de turno, pero en relación al tema, ¿no? Tuvo más de 30 reuniones, recogió buena parte de la sensibilidad de la democracia cristiana y de sectores de derecha, está mucho más concentrada en hacer más eficientes los mecanismos del Estado que en el incremento de impuestos, y sin embargo un sector de la oposición reacciona de la manera en que reacciona. ¿Cómo se maniobra en esas circunstancias cuando parecería ser, hasta donde mi limitada vista logra apreciar, que se hacen todos los esfuerzos, ¿no?, por acoger incluso las sensibilidades de quienes están más allá del oficialismo en relación a este asunto? Bueno, sí, Patricio, tú me recordabas que yo había calificado como modesta esta reforma, y por cierto que yo considero que una reforma modesta. Acuérdate que la propuesta original era recaudar un 4,8% del Sí, PIB. claro. Bueno, Y Gael estamos Yomas ayer dijo algo llegando, bien parecido a lo que dijiste tú, así que no, es que, o sea, es lo que se puede hacer dadas las estamos, circunstancias, ¿no? sí, estamos llegando a una propuesta donde aspiramos a una reforma que recaude el 1,2% del PIB. Es una modestísima reforma. Y me parece que lo que se puede hacer es, por cierto, lo que está haciendo el ministro, porque hay cuestiones a las que nadie se puede restar. Dividir me parece una buena estrategia, esta reforma. Trabajemos primero sobre las normas de evasión y elusión, que es la primera parte de la propuesta, y veamos aquí quién se niega a asistir, a sentarse a esta mesa de negociación. ¿Quién va a defender la posibilidad de que se sigan evadiendo y eludiendo impuestos en este país, que en el fondo es estarle robando a los más pobres? Entonces, veamos entonces cuáles son los actores que aquí se sientan a la mesa. Todos están de acuerdo en que es necesario recaudar mayores impuestos para pagar la PGU, para pagar, resolver los problemas de salud, el Sistema Nacional de Cuidado. De hecho, por cierto, para enfrentar los efectos del cambio climático y las estrategias que vamos a tener que implementar, por cierto, en todas las comunidades que están sufriendo sus efectos de la crisis climática, de la quema, digamos, del territorio, pero por cierto que veamos quiénes no se van a sentar a la mesa entonces a regular el sistema tributario, quiénes están disponibles para que se siga robando a los más pobres, porque aquí cuando un gran empresario contrata un ejército de abogados tributaristas para no pagar impuestos, eso es un delito, eso es una falta grave a la convivencia del país y es claramente un robo, digamos. Es quitarle además la posibilidad a la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad económica de mejorar sus estándares de vida y poder desde una mejora de sus estándares colaborar también con la construcción de este país. Entonces, a mí me parece que, veamos, hasta el momento están todos sentados a la mesa y los únicos que se están restando de esta conversación creo que es la UDI. Están conversando y anunciaron los demócratas que iban a estar disponibles para avanzar en esta reforma. Anunciaron también varios actores, no sé si institucionalmente, algunos de RN, algunos también de Evópolis, estuve escuchando, que están disponibles a sentarse a conversar. Por lo tanto, hasta ahora la parte de recaudar mayores fondos a través de impedir la evasión y la elusión me parece que es un consenso. ¿Por qué se queda para marzo el tema del incremento de impuestos? Porque previamente hay que hacer cosas también. El incremento de impuestos tiene que ser a costa de los que ganamos más, de las fortunas más importantes, de los que tienen empresas más sólidas, más grandes y que tienen mayores recursos, digamos, para moverse, pero no puede ser a costa de los más chicos
y de las microempresas. Por lo tanto, también el Estado tiene que preparar esa implementación de esa etapa. Yo creo que también hay un tema de comportamiento político, estamos viendo, al menos yo, lo agregaría como una cuestión de análisis, el resultado de la consulta que va a haber en diciembre en torno al tema constitucional. Vamos a ver ahí cuál es la magnitud del avance de la derecha también. Yo creo que ahí se van a sincerar un poco las cifras y se van a poner en más realidad también algunos que están sobre reaccionando o sobreinterpretando los resultados de algunas elecciones. Por lo tanto, me parece que es inteligente haber separado más allá también de esperar los resultados que esperamos, que sean de al menos estabilización de los indicadores económicos. Además, el Banco Central tiene que bajar las tasas todavía para no seguir liquidando a las pequeñas y a las microempresas. Por lo tanto, tirar una mayor recaudación va junto con las altísimas tasas de interés que ha fijado el Banco Central. Yo creo que van a ir siendo muy lesivas para los intereses de la mayoría, que son las micro y pequeñas empresas, y no de las minorías, que son estos que evaden impuestos, que son las grandes empresas que no quieren aportarle más al desarrollo de Chile, y que están sacando, por cierto, la plata para afuera. Porque aquí, solo una notita al margen, y con esto termino, Patricio y Monse, aquí los grandes fortunas han estado sacando en carretillas los dólares hacia bancos en el exterior. Eso es una cuestión que nadie señala con claridad. Y creo que también hay que hacerles responsable políticamente a los sectores que representan al gran empresariado en Chile, que tradicionalmente ha sido la derecha, y que llamen también a la responsabilidad y que nos sigan llevándose la riqueza que se genera con talento chileno, con recursos naturales chilenos, con la mano de obra chilena. Se genera en condiciones de mucha desigualdad el dinero y lo sacan a bancos y a circular en espacios económicos globales donde para el país no implica mayor desarrollo. Sí. Los bancos han tenido las mayores desempeños durante las peores crisis políticas del país. ¿Cómo es posible eso? Claudio, Hay mucho que hablar. Sí, Claudio, bueno, nos quedan poquitos minutos, pero desde el punto de vista de la estabilidad política y económica también, si se quiere, esto de estar haciendo o anunciando reformas tributarias cada 4 años tampoco es muy positivo desde el punto de vista de la inversión. Pero desde el punto de vista de la estabilidad política, ¿cómo ves el estancamiento en el que nos encontramos, esta inacción constante, que no avanzamos en una reforma previsional? Tú lo decías, más de una década, yo diría que son 14 años aproximadamente que estamos discutiendo entre el proyecto de Bachelet, el del presidente Piñera, el del presidente Boric, y no se avanza en el tema. Y yo no sé si es que la ciudadanía en general tiene esta idea de culpar a las oposiciones, sino que en general a quienes están en el poder, ¿no? De por qué esto no ve la luz. ¿Cómo analizas ese fenómeno de que ya llevamos varios años discutiendo los mismos temas, no se avanza, la pelota está trancada? Es probable que, y lo hemos dicho acá, que al próximo gobierno le toque una situación similar, sobre todo si es que no se aprueba la nueva Constitución. ¿Cómo ves eso y los efectos que podría tener? Sí, yo lo veo de forma bastante compleja, Montserrat, porque evidentemente la ciudadanía lo que espera es avanzar en reformas importantes. Además, mira, un dato importante, para nosotros probablemente el largo plazo está constituido por una cantidad importante de años. Hay estudios bien importantes que llaman bastante la atención, donde para un porcentaje importante de la ciudadanía el largo plazo es cortísimo plazo. Están mirando de forma muy, muy inmediata lo que está ocurriendo. Entonces, cuando la élite política
no logra ponerse de acuerdo en reformas importantes y que además estamos discutiendo, diciendo esto es para pensar los próximos 20 o 30 años de nuestro país, la verdad que hay un desacople bien importante de la élite política con la ciudadanía. A mí me parece que evidentemente no lograr construir acuerdos en años sobre temas tan claves para el bienestar de la ciudadanía, como la reforma de pensiones, como los temas de salud, el fortalecimiento de la salud pública, el modelo de salud que vamos a tener, los temas tributarios, los temas medioambientales, eso me parece que va generando una sensación de mucha molestia y angustia en la ciudadanía, que al final del día se ve en los estudios, esto no es reciente. La baja confianza en las instituciones importantes como el Congreso Nacional, los partidos políticos, las instituciones políticas en sí, dan cuenta de ese malestar por parte de la ciudadanía. Entonces a mí me parece que no hay mucho espacio para que los distintos partidos del sistema político sigan pensando solo en sus intereses electorales y no comiencen a pensar en el bienestar del país, mirando en el mediano y largo plazo la generación de grandes acuerdos que necesitamos como país. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque si abrimos una puerta nos vamos a demorar demasiados minutos en cerrarla en relación a lo que nos queda, que es nada. ¿Ah? Así es que agradecerle a Flavia Torrealba por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Flavia. Escuchamos ahí los pajaritos revoloteando, así que nos dio un poquito de envidia. Que estés súper bien allá en Vallenar. Y por supuesto también a Claudio Pérez. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias, Flavia. Nos vamos a ir un breve alto con Montserrat y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Portal Disc, Cultura Violeta y el Liceo Manuel de Salas te invitan a un gran ciclo de música y teatro que se realizará durante este año en su histórica Aula Magna. Grandes artistas como Pancho Varona de España, Jairo de Argentina y los chilenos Nehuen Afrobeat, Mauricio Redolés, Banda Conmoción, Murga La Urdemales y Pascuala y la Vaca serán parte